El mercado se encuentra en un momento bastante frenético, donde ya empiezan a ver realmente aquellas oportunidades que más nos pueden cambiar la vida. Y no lo digo en broma, porque aquellos que habéis vivido el anterior mercado alcista, el 2020-2021, sabéis de lo que estoy hablando. Estamos viviendo una era donde salen nuevas blockchains con la intención de poder derrocar las actuales y las que más volumen y ecosistema tienen. Para esta ocasión, lo que vamos a hacer es entrar más en detalle sobre una de las blockchains que más confío para los próximos meses. De hecho, vamos a hacer una comparación de la blockchain de BNB Chain con la blockchain de Base, en este caso de Coinbase. Vamos a enfrentar las blockchains de dos de los exchanges más grandes de todo el mundo. Y bueno, como os he dicho, estamos en mercado alcista, no me lo estoy inventando yo, sino que ya llevamos bastantes meses donde el precio prácticamente no ha parado de subir. Hemos tenido pues todas estas velas, que en este caso son velas mensuales, por lo que de alguna forma prácticamente no hemos tenido ningún mes bajista desde septiembre de 2023. Solamente tuvimos el de abril, un pequeño descanso, pero ya estás viendo que este mes por ahora lo está haciendo genial. De hecho, nos estamos manteniendo en esa zona de máximos. No sabemos si vamos a romper, no sabemos si vamos a consolidar en estos niveles o incluso vamos a corregir. Hoy en este vídeo no toca hacer este análisis, pero la cuestión es entender de que realmente tras un bull run siempre hay grandes oportunidades. Tuvimos toda esta gran oportunidad, esta de aquí, y ahora mismo estamos en otra leg para seguir subiendo. Sí que es cierto que a medida de que Bitcoin vaya subiendo, vaya capitalizando muchísimo más su mercado, pues probablemente las rentabilidades que se pueden encontrar en el mercado cripto, al menos con los tokens criptomonedas más grandes, va a ser más complicado de poder conseguir grandes X, porque mover un monstruo como Bitcoin va a costar muchísimo más. Antes, cuando un Bitcoin costaban $11, pues hacer un por 2 era mucho más fácil, pero ahora mismo si cada Bitcoin cuesta $70.000, realmente la cosa se complica. Eso no quita que podamos seguir viendo grandes oportunidades dentro del mercado con los proyectos de baja capitalización, también conocidos como low caps. A continuación vamos a entrar un poquito más en detalle sobre el contexto actual del mercado, ya que tiene bastante que ver con lo que vamos a ir explicando a continuación, pero es que estamos a la vuelta de la esquina de la aprobación del ETF de spot de Ethereum. ¿Y por qué digo aprobación? Pues porque realmente ya se ha confirmado. No hay que ser muy listo para poder entender de que siempre hay gente insider que sabe de esa información y que aprovecha para comprar. De hecho, la SEC ya ha comunicado a algunos exchanges de que se están inclinando hacia la opción de aprobar y no desaprobar los ETFs de Ethereum. ¿Y por qué digo que ya se ha aprobado? Pues porque al final siempre vivimos en una burbujita donde los medios nos hacen entender de que hay cosas que no han sucedido, pero realmente ¿quién controla los medios? Pues al final la gente con dinero o los fondos con más dinero de todo el mundo, como podría ser BlackRock. Entonces al final estas empresas siempre van a intentar pensar antes para ellos que para el resto de personas, para el retail. Entonces, ¿realmente creéis que esta vela de aquí es simplemente pues un movimiento orgánico, un movimiento natural del mercado? Pues siento deciros que no, porque esto probablemente haya sido la confirmación detrás de las cámaras del ETF de spot de Ethereum. Esta es la realidad. Me hagáis caso o no me hagáis caso, porque cuando tú tienes una información de que se ha aprobado algo, la gente con más dinero al final la acaban comprando, porque esa información aún no ha salido. Entonces, cuando vayan pasando los días y estos rumores se vayan haciendo realidad, el día que lo aprueben, mucha de esta gente acabará vendiendo, o a lo mejor ya no venden, porque con la aprobación del ETF de spot de Bitcoin no vimos un sell de news, sino que vimos una continuación alcista, por lo que hay mucha gente de que está diciendo de que perfectamente Ethereum podría llegar a esos $6.600, que a precio de mercado que ahora mismo tenemos en 3.700, más o menos iría a buscar un por 2 sin llegar al 100%. Entonces, donde podemos encontrar oportunidades es sobre todo en el ecosistema de Ethereum. Y ya sabéis que Ethereum es una Layer 1, es una capa 1, al igual que Bitcoin, Cardano, pero Ethereum tiene la peculiaridad de que dentro de su propia blockchain se han creado capas 2, que son las famosas Layer 2. Entre ellas podemos tener Arbitrum, podemos tener BNB Chain, podemos tener Matic, y recientemente tuvimos la gran suerte de presenciar un nuevo lanzamiento de una nueva Layer 2. En este caso estamos hablando de la Layer 2 de Coinbase, que
que se llama Base. Y creo firmemente que con Base ahora mismo estamos viviendo un gap en el mercado, es decir, hay una oportunidad muy pero que muy grande, pero que muy pocas personas se están dando cuenta. Y es lo de siempre, la gente no apuesta o no invierte hasta que entra toda la gente, pero cuando entra toda la gente ya no estás arriesgando y aparte vas a servir como exit liquidity, ya que estás entrando en un momento del mercado donde ya está más consolidado, pero ahora mismo Base apenas tiene esa gran masa de usuarios que podrían tener otras blockchains, al igual que no tiene esa cantidad de aplicaciones descentralizadas o protocolos que tienen, por ejemplo, la competencia. Personalmente opino de que si eres un inversor que no tienes mucho capital, no es muy interesante que estés invirtiendo en proyectos dentro de la blockchain de Ethereum, dentro de la Layer 1, porque las fees, las comisiones, se van a comer todo tu capital. Entonces, siempre va a ser más rentable que te fijes en las Layer 2 que tengan más volumen, que tengan más crecimiento en los últimos meses y observar qué se está cociendo dentro de este ecosistema, y por este motivo he llegado a Base. En el mercado hispano no se está hablando mucho, pero dentro del mercado anglosajón, al ser Base, entre comillas, de Coinbase, sí que se está hablando mucho más y tengo la gran convicción de que con el paso del tiempo todos acabaremos invirtiendo en tokens del ecosistema de Base, esta nueva Layer 2. Al final esto no deja de ser una apuesta personal, puede ir bien, puede ir mal, pero lo que hay que hacer es utilizar la lógica y sobre todo arriesgar, chicos. Estamos en un bull run, estamos viendo cómo Bitcoin no para de seguir subiendo, no paran de aprobarse diferentes ETFs, hemos visto el de Bitcoin, veremos el de Ethereum, ¿por qué no ver el de Solana y el de otras blockchains? Por lo que simplemente si eres realista con todo lo que está sucediendo, te darás cuenta de que realmente ya no solamente veis, sino que hay proyectos emergentes que si inviertes ahora mismo puedes ganar mucho dinero, pero tienes que dedicarle tiempo e investigar aquello en lo que vas a invertir. Siempre haz tu propia investigación. Y también os quería informar de que Jace Pollack es el fundador de la blockchain de Base. Realmente os animo a que le sigáis en Twitter, ya que os vais a enterar de la última hora de Base y es una persona que está bastante activa en Twitter, por lo que no se os va a escapar ninguna noticia relacionada con este ecosistema. De hecho, también os quiero aclarar de que esta persona es una persona que ya ha trabajado en Coinbase, por lo que realmente sabe el potencial que tienen las Layer 2 y sobre todo sabe lo que tiene que hacer bien para poder enviar la máxima cantidad de usuarios dentro de Coinbase, porque al final esto no deja de ser un negocio donde al final sí quieren crear un ecosistema de aplicaciones, protocolos, pero no deja de ser una herramienta para atraer inversión y al final que todos estos usuarios que estén invirtiendo en estos proyectos de la blockchain de Base se acaben registrando y así Coinbase ir ganando comisiones por todas las transacciones y el volumen del exchange. Esta es la realidad y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando hagan las cosas bien. Realmente entonces, ¿qué está haciendo Base para llamar la atención? Porque ahora mismo tendríamos que fijarnos en esta blockchain para los próximos meses y no fijarnos en otra más que podría ahora mismo existir. Pues en este caso os quería enseñar este artículo que lo ha preparado Jace Pollack el 2 de mayo de 2024, ya tiene unos días, pero en este caso habla sobre el verano de on-chain, es decir, el on-chain Summer 2. Os voy a hablar un poquito sobre cuál es la finalidad de este evento, pero al final no deja de ser simplemente un funnel, un embudo para generar interés, dar premios para que más gente esté utilizando su blockchain, pero aquí dice lo siguiente, y es que On-Chain Summer está de vuelta. Estamos invitando a constructores, creadores, marcas y artistas a co-crear On-Chain Summer, atraer a 1.000 millones de personas dentro de la blockchain. Este es el objetivo y creo que lo pueden realmente conseguir siempre y cuando atraigan el talento de desarrolladores que sepan hacer cosas con ojos, algo que sea atractivo y que realmente tenga una utilidad. Obviamente van a haber meme coins porque al final esto es la jungla, es una blockchain descentralizada, por lo que al final cualquier persona puede crear un token. No hay prácticamente ninguna prohibición y esto lo que provoca es que podamos ver proyectos con mucho potencial, pero también muchos scams. Y nos dice que este verano todos pueden ser constructores y Base y nuestros socios ofrecen más de 600 Ethereum, que son 2 millones en premios. Ahora mismo estos 600 Ethereum, ya os puedo decir que vale un poquitín más porque ha estado subiendo desde ese 2 de mayo, por lo que tiene bastante potencial. Y en este caso podéis enviar el proyecto
momento que queráis. Esto es un formulario que podéis clicar y enviar toda la información sobre vuestra propuesta. En este caso, esta es la estructura que va a empezar desde el 3 de junio y va a finalizar en agosto. Tenemos junio, donde básicamente tendremos el Buildathon, que es básicamente un hackathon, donde la gente va a desarrollar sus productos. Luego tendremos un onboarding y finalmente tendremos un grow. Esta es la estructura del On-Chain Summer. Realmente nosotros no tenemos que entender mucho cómo va a funcionar todo esto. A nosotros lo que nos interesa es entender de que van a nacer muchos proyectos que vayan a lanzar un token en un futuro o de primeras, y tendremos que estar bastante atentos para poder invertir en estos proyectos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Estás listo para empezar a construir? Este es el tipo de experiencias que estamos buscando. Haga algo que nunca se haya hecho antes, es decir, crear experiencias cautivadoras en blockchain. Cuanto más innovador, mejor. Haga algo que sea accesible para todos, ya sea un juego, una aplicación social, una obra de arte o un flujo comercial. On-Chain Summer es para todos. Manténgalo simple. Incorporar 1.000 millones de personas a la blockchain requiere una incorporación que se sienta como una cálida bienvenida. Las experiencias deben ser fluidas para los nuevos usuarios. Hasta aquí creo que queda todo claro, y es que Base tiene la visión de primeras como blockchain de Layer 2 de intentar ir a por esa adopción masiva, y creo que lo van a conseguir, ya sea con buenas aplicaciones, ya sea con buenas meme coins, buenas comunidades. Pero chicos, no nos engañemos, al final el que está detrás es Coinbase, y ha entendido un poco que los errores que cometió en el pasado Binance con la Binance Smart Chain no deberían de volver a ocurrir. Y para que veáis los patrocinadores de este evento que van a organizar este Buildathon, tenemos empresas como Stripe, Forecaster, también tenemos Shopify, que van a ser un poco las que van a acompañar a todos estos desarrolladores con este hackathon que va a empezar en cuestión de días. Entonces, dicho todo esto, vamos a entrar un poquitín más en detalle sobre aquellos datos on-chain que nos da la blockchain, para ver si realmente podemos considerar Base como un proyecto a futuro que pueda tener aquel potencial que nos pueda dar esas ganancias que estamos esperando, porque al final, si vamos a invertir bastante dinero y tiempo en un ecosistema, es porque realmente queremos ganar dinero. Ese es el objetivo. Entonces, para ponerse en contexto, en el bullrun de 2020, ¿cuándo tuvimos el halving? Pues el halving fue el 11 de mayo de 2020, por lo que fue en esta fecha de aquí. Entonces, a partir de aquí vimos esa explosión del precio, pero os quiero decir de que la blockchain, en este caso de Binance, que era la Binance Smart Chain, se sacó a mitades finales de 2020, es decir, que se lanzó post-halving, más o menos en esta etapa de aquí. Es decir, fue una blockchain que no tuvo pues este periodo de maduración antes del halving, sino que podríamos decir con un poco de prisa, pues lo que hizo Binance es sacar su blockchain aprovechando pues todo el marketing y toda la base de usuarios que ellos tenían. ¿Qué ha pasado luego con el bullrun de 2024? Que básicamente fue en abril, en este caso el 20 de abril, vamos a marcar aquí la fecha, pues Base lo sacaron a mitades de 2023, por lo que lo sacaron antes del halving. Entonces, si al final han sacado el proyecto a mitades de 2023, vamos a poner por ejemplo en junio, eso significa que han trabajado mucho más la blockchain, han podido trabajar mucho más el marketing y sobre todo la comunicación. Porque BNB Chain, si le quitas que fue de Binance, posiblemente fue una de las blockchains con más hype y realmente menos utilidad. Había mucho scam, había muchos proyectos que realmente no tenían ningún tipo de sentido. Entonces, lo que he visto por otro lado en Base es lo que os comentaba. Han visto los errores que cometió Binance lanzando la Binance Smart Chain, que ahora mismo se llama BNB Chain, y no los quieren volver a cometer. Y por eso toda la comunicación y todos los hackathons tienen bastante sentido. Y sobre todo porque en esta época de aquí el mercado cripto aún no estaba tan maduro como podría ser el punto actual, donde ya tenemos confirmación de ETFs. Y eso al final pues hace que el mercado pues entren players con mucho más dinero dispuestos a invertir dentro del ecosistema de Base. Entonces entremos en detalle. Como estás viendo ahora mismo, estamos en DeFi-Lama, que es una de las aplicaciones que más utilizo diariamente, más que nada porque me interesaba hacer esa comparación con la Binance Smart Chain, lo que fue en el pasado y lo que está siendo ahora mismo Base por el momento. Obviamente tenemos que separar las distancias, obviamente no podemos fiarnos de resultados pasados
con un proyecto, que se pueden replicar con otro proyecto totalmente distinto, pero al final quiero hacer ese símil de las dos blockchains, de los dos exchanges centralizados casi más grandes, con mejor reputación. Entonces podemos ver cómo en este caso la blockchain de Binance llegó a tener un TVL, un Total Value Lock, de más de 20 billones de dólares en 4 de mayo de 2021. ¿Qué pasa ahora mismo con la blockchain de Base? Que prácticamente no tiene TVL, de hecho tiene 1.5 billones tirando para 2 billones de dólares, pero tenemos que entender de que también Binance en este caso empezó bastante flojo, ¿vale? Es importante destacar que empezó más flojo que Base, porque Base desde que ya ha arrancado prácticamente se ha colocado mucho más por encima de ese arranque que tuvo la Binance Smart Chain. Y si comparamos en el punto actual, nos damos cuenta de que les separan pues unos 3, casi 4 billones de dólares en cuanto a TVL. Si bajamos abajo, nos damos cuenta de que las fees de las últimas 24 horas son $503.000 y las de Base son de $303.000. Es decir, no hay tanta diferencia. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en billeteras activas estamos viendo cómo la de Binance tiene 1 millón de direcciones activas y por el otro Base tiene 300.000, por lo que es una tercera parte. Igualmente yo me quedaría con el cambio de los últimos 13 días, ya que ha subido un 13%, por lo que la activación ahora mismo en Base está siendo más optimista que la que podemos ver en Binance, que todo ya está bastante más consolidado. También os quería enseñar el gráfico sin compararlo con la BNB Chain, porque si no podía crear algo de confusión, ya que prácticamente no se veía el avance, pero estáis viendo que desde su lanzamiento no ha parado de subir, incluso ahora mismo estamos prácticamente creando un ATH en Total Value Lock, por lo que es una gran noticia de que la gente esté confiando dentro de todo el abanico de protocolos, ya sean aplicaciones de préstamos, aplicaciones de staking, de yield farming, donde la gente puede ganar dinero. Prefieren tener el dinero alojado dentro de estos protocolos porque consideran que son seguros y que les van a dar buena rentabilidad, a tener el dinero simplemente en su billetera de MetaMask cogiendo polvo sin darle una utilidad. Si os fijáis, desde la última vez que hablamos de Base, que éramos bastante bullish, a lo mejor estábamos en estas fechas de aquí, ya estaba en esa zona de distribución tras una gran subida. Mirad aquí todo el tiempo que estuvimos simplemente aguantando estos niveles de 300 millones de TVL. Perfectamente podríamos estar una temporada en esos 1.5 billones de dólares, pero viendo un poco la aceleración de los últimos días, donde ya estamos haciendo ese ATH, no me extrañaría que de cara a este On-Chain Summer veamos máximos históricos y una subida constante de muchos tokens dentro de esta blockchain. De hecho, es importante que siempre tengáis en cuenta el volumen, ya que si al final lo que estamos viendo es que el TVL está subiendo, pero el volumen no está subiendo, es que aquí realmente hay una divergencia que no mola nada. Entonces, por lo que si vemos que el volumen se va manteniendo y que de alguna forma pues no está pegando picos de caídas, sino que se mantiene en un rango, para mí es una muy buena noticia y significa la consolidación de esta blockchain. Y volviendo al gráfico donde comparábamos el TVL, quiero destacar de que si el TVL, en este caso de Binance Smart Chain, en 2021 llegó a esos 20 millones de dólares y ahora mismo estamos en esos 1.7, que prácticamente ya son 2 billones de TVL, podríamos decir de que podemos hacer perfectamente un por 10 en este gráfico. Eso significaría una gran entrada de liquidez que no somos conscientes, por lo que provocaría grandes subidas en el mercado. Ahí es donde deberíamos de fijarnos en aquellos tokens pequeñitos que puedan tener algo de interacción, que no simplemente sean meme coins, para poder invertir en ellos y marcar pues unas zonas de venta, al menos a meses vista, ya que no creo que sea interesante comprar un token dentro de la blockchain de Base, que tiene bastante potencial, y venderlo simplemente cuando haya hecho un 10 o un 20%. Estamos hablando de una blockchain muy nueva, una blockchain que los datos nos dice de que tiene buena pinta, pero no podemos cantar victoria, pero si invertimos con cabeza podemos ganar bastante dinero. Y ya para ir finalizando, quería entrar un poquito más en detalle sobre los DEX, porque es importante ver qué pasa en ellos. Es decir, ahí es donde la gente va a comprar y va a vender los tokens, y también hay mucha gente que va a hacer staking, va a hacer yield farming para poder conseguir más dinero. Si hablamos del más conocido, el que tiene más TVL, probablemente más volumen, es el de Aerodrome dentro de Base, y el más conocido dentro de BNB Chain es PancakeSwap.
Si estamos viendo el gráfico de Airdrome, nos damos cuenta de que es bastante alcista. Tiene ahora mismo el proyecto un market cap de 526 millones de dólares, pero lo más interesante es ver que el volumen se está manteniendo bastante bien por ahora. Estamos entre 50 y 100 millones de dólares diarios y PancakeSwap sí que se desmarca un poquitín más, ya que tiene una media, pues podríamos decir, de $1 billón. Por lo que la diferencia es clara, y es que PancakeSwap sigue generando muchísimo más movimiento, tiene más atención, al menos por ahora. Y si nos fijamos en el market cap de Airdrome, estamos cerca de esos 800 millones de dólares, pero es que el market cap en cuanto a ATH del token de Cake, que sería el de la plataforma, llegó a tener 7 billones de dólares. Por lo que podemos ver realmente ahora mismo las diferencias principales entre un DEX que está en pleno crecimiento, que está justamente naciendo ahora mismo. Sí que es cierto que parece que anteriormente no hubiese subido, pero veis que aquí tenía pues una gráfica ligeramente alcista tras su inicio, que al final pues se genera un poquito más de FOMO, pero luego ha ido subiendo poco a poco y hemos visto cómo se está consolidando. No es una subida y una caída, sino que es una subida bastante buena. Entonces con PancakeSwap pasó algo bastante parecido, lo que pasa que al final perdió pues todo ese interés y ahora mismo podríamos decir que no están en el mismo punto de partida Airdrome y PancakeSwap, pero sí que al final hemos de tener en consideración las oportunidades y los riesgos de ambas blockchains. Y chicos y chicas, no me quería despedir sin antes hablar de las dos memes que más sentimiento alcista podríamos ver ahora mismo. Entre ellas tenemos Bread. Sí que es cierto que también hemos visto Weirdo, que se ha hablado bastante, sobre todo en On-Chain Capital más recientemente. Y estás viendo que esta subida, pues la verdad es que está siendo bastante en vertical. Yo por ahora lo que haría es mantener un poquito al margen. De hecho, es un proyecto que tiene bastante poca liquidez por el market cap que tiene, por lo que una caída o una venta, mejor dicho, podría provocar una caída bastante pronunciada. Y luego también tenemos Toshi, que sí que es cierto que no se ha recuperado tan bien como podría ser Bread, ¿vale? Que ya hemos visto cómo está prácticamente intentando ya marcar pues esa continuación alcista. Toshi aún está abajo, pero igualmente estas tres monedas son las memecoins que más se está hablando al momento, por lo que si queréis investigar, darle una ojeada. Y ahora mismo la que tenemos que está apretando más, viendo un poco pues el ATH constante que está creando Pepe, el original, ya vemos cómo también tenemos Pepe dentro de Base, que no para ahora mismo de arrancar. Por cierto, podéis tradear todas estas monedas dentro de Uniswap, no tiene ningún tipo de complicación. Así que ahora dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Simplemente quería dar una perspectiva diferente a la que estamos dando en Base, hacer una comparativa con una blockchain que en el pasado lo hizo bien y ahora mismo Base podría tomar el liderazgo para este bullrun. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Un saludito y nos vemos. Hasta luego. Chao.